tenemos aquí en Paraguay Noticias Amancio. Sí, Vamos a tener ahora más detalles también con el director de operaciones de mm, Inclúyeme Paraguay. Está con nosotros Hugo Rojas. La semana pasada desarrollamos con él también todo lo que era la política, lo que debería de ser una política de inclusión, ¿verdad? Y hoy sí. vamos a hablar sobre algunos mitos que giran también en torno mm. a esa barrera que todavía existe para contratar a personas con algún tipo de discapacidad. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Amancio. ¿Cómo están? Un gusto estar esta mañana otra vez compartiendo con ustedes. Muy bien. Bueno, y hoy queríamos abordar un poco sobre estos mitos que existen o algunas barreras que todavía se imponen en las empresas e instituciones. Por suerte, ya la función pública ha determinado también un cupo, ha establecido dentro de su sistema de concursos también la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, pero dentro del sector privado todavía se ve algunas dificultades, ¿verdad? Efectivamente, recordemos de que existe una ley en el sector público eh, como para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones, que dice que el 5% del total de colaboradores de las instituciones públicas tienen que ser personas con discapacidad. Un poco haciendo el seguimiento a esto, vemos que hay grandes avances, de que hay varias instituciones que ya están contratando a personas con discapacidad. Sin embargo, queda todavía hay una pequeña brecha para seguir contratando a personas con discapacidad en el sector público. Y en el sector privado nosotros vemos de que hay pequeños avances, hay cada vez más empresas que se van sumando a la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, a nosotros que nos toca visitar muchas organizaciones nos encontramos con algunos mitos de parte del equipo de recursos humanos o de los empresarios mismos también al momento de contratar a personas con discapacidad. ¿Verdad? Mitos que hay que seguir trabajando, que muchas veces simplemente por el desconocimiento o por ser un tema que no se habla mucho, es como que existe un cierto miedo al momento de contratar a personas con discapacidad, pero bueno, justamente para eso estamos esta mañana acá con ganas de poder compartir un poquitito cuáles son esos mitos y cómo derribarlos para poder hacer una inclusión efectiva de personas con discapacidad. ¿Cuál es la principal dificultad que existe a la hora de contratar? ¿Cuál es ese mito mayor, Hugo? Bueno, hay varios, ¿verdad? Hay varios. Por ejemplo, nos suelen mencionar muchas veces cuando vamos a reuniones que dicen, bueno, las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento laboral. Son poco productivas las personas con discapacidad. Sin embargo, hay varios estudios, inclusive en nuestra experiencia. Justo hoy se está incorporando una persona con discapacidad auditiva a una de las empresas con quienes estamos trabajando. Y nos damos cuenta de que cuando el proceso de selección, de búsqueda y selección, es realmente inclusivo desde el inicio, no representaría una dificultad al momento de contratar y en cuanto a la productividad de la persona. ¿Verdad? Es súper importante poder poner el foco en el talento y en la habilidad que tiene que tener la persona y no tanto en la discapacidad que tiene. Veamos qué es lo que puede aportar la persona a la organización y no cuál es su condición o su limitación a partir de la discapacidad. Entonces, ese es uno de los mitos principales que solemos encontrar, ¿verdad? Cuando tienen bajo rendimiento y son poco productivos y nos damos cuenta en la práctica que no es así, siempre y cuando el proceso de selección y de inducción de la persona a la empresa, a la organización, sea realmente cuidado e inclusivo desde el inicio. Bueno, por otro lado, también, Hugo, se suele ver que a veces, si bien existen condiciones, ¿verdad?, voluntarias de incluir a alguna persona con discapacidad en una empresa, eso no se ve en la infraestructura o no se ve en la accesibilidad, lo que se llama accesibilidad, ¿verdad? Te cuento que nosotros, por ejemplo, acá en Paraguay TV estamos por una cuestión de procesos y de años de anteriores administraciones, es un edificio totalmente inaccesible, ¿verdad? Para una persona con discapacidad, ¿verdad? Viene una persona en silla de ruedas y no puede subir los pisos porque no tenemos, por ejemplo, ascensor. Pero este es un edificio muy antiguo, muy viejo. De hecho, estamos en proceso también de cambiarnos de casa, ¿verdad? Para volverlo más inclusivo, ¿verdad? Porque ese siempre fue el tema. Que Paraguay TV es un canal inclusivo, ¿verdad? Nos consideramos un canal inclusivo, pero a la hora de recibir a la gente, en realidad,
en la cuestión física se puede ver que hay una limitación. Y eso no solamente ocurre aquí, ocurre en un montón de lugares también, que tienen la voluntad de ser inclusivos, espacios inclusivos, pero sin embargo, en las cuestiones físicas, edilicias, de infraestructura está el tema. Así mismo es. Nosotros hacíamos una encuesta a mediados de año más o menos para saber un poco cómo los empresarios estaban viendo el tema de la inclusión. Nos encontrábamos que alrededor del 75% decía o mi edificio no es accesible para personas con discapacidad o no sé si es que es o no, ¿verdad? Desconozco, no tengo esa seguridad porque no sé cómo evaluar esto. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos y decimos, bueno, anímense a hacer inclusión de personas con discapacidad, lo primero que nos dicen también suele ser esto, ¿verdad? Nuestro edificio no es accesible. Y si bien es una realidad que está presente en varios de los edificios de nuestra ciudad de Asunción y del país en general, eh, no necesariamente para hacer inclusión tiene que ser el edificio 100% accesible. Si bien es lo ideal para poder contar con rampas, poder contar con baños accesibles para todo tipo de personas, hacer inclusión se puede, ¿verdad? Porque recordemos que la discapacidad no necesariamente es física para usuarios de silla de ruedas o con poca movilidad, sino que hay distintos tipos de discapacidad y uno puede empezar ya a hacer inclusión con discapacidades que no representen mayores ajustes dentro del edificio. Por ejemplo, les comentaba que hoy está arrancando una persona en una de las empresas con quienes venimos trabajando y esta persona tiene discapacidad auditiva, pero con un audífono él ya puede escucharle a las personas y poder desempeñar su tarea y su lugar de trabajo. Y para la empresa no representó mayores desafíos en cuanto a accesibilidad poder brindarle un audífono. También van a usar tapabocas transparentes, ¿verdad? Hay tapabocas accesibles e inclusivos para que él pueda leer los labios, por ejemplo. Y son estos pequeños ajustes que no representan mayores inversiones económicas para la empresa y ya está empezando a hacer inclusión. Obviamente, lo ideal es apuntar a tener un edificio 100% accesible, pero no es necesario arrancar por ahí para hacer una empresa o una organización inclusiva. Bueno, otro de los mitos, Hugo. Sí, bueno, muchas veces también nos dicen, las personas con discapacidad faltan mucho al trabajo porque se enferman siempre, nos dicen. Y acá es importante poder mencionar que la discapacidad no es una enfermedad. Hay muchas veces de que producto de una enfermedad la persona adquiere una discapacidad, pero son cosas distintas. La discapacidad es una condición que tiene la persona y que tiene que ver mucho con su interacción con las barreras del entorno o con su participación social y no necesariamente con una cuestión de salud. Si bien hay discapacidades que se relacionan a esto, no todas son así. Y bueno, y las personas con discapacidad se pueden enfermar así como cualquier otra persona sin discapacidad también, pero no es cierto este mito que dicen, bueno, que se enferman reiteradamente, porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? La discapacidad y la enfermedad son cosas distintas y es muy importante poder aprender eso. Y de Y hecho por último, creo que debería ser luego una cultura laboral también cambiar ese chip, ¿verdad? De los que están a la cabeza de una organización o de una empresa, una institución, de poder brindar también ese tiempo de consulta para la prevención, ¿verdad? De sus empleados, ¿verdad? De sus trabajadores. Porque en el caso de nosotras las mujeres ya tenemos, gracias a una ley, 2 días para realizarnos los estudios mamográficos o ginecológicos, ¿verdad? Dentro de lo que es también el plan de lucha contra el cáncer de mama o contra el cáncer del útero, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Pero los hombres, que en su mayoría son más reacios a consultar, por ejemplo, también deberían de realizarse sus estudios, también deberían de ir a consultar para prevenir. Pero sin embargo, a la hora de confrontarse a esa situación, encuentra que muy pocos jefes, muy pocos directores de empresas y también de organizaciones o instituciones te dan el permiso para ir a hacer una consulta de rutina, de prevención o de control. O sea, es algo que debería de cambiar también ese chip de que te vas al médico solamente porque estás enfermo, ¿verdad? efectivamente.
Y esto no solamente, así como bien vos decís, no solamente orientado a las personas con discapacidad, sino que todas las personas necesitan tener y realizarse estos chequeos periódicos para poder prevenir eventuales enfermedades que se puedan presentar, ¿verdad? Y qué importante es poder tener en cuenta estos pequeños ajustes, ¿verdad? Que, bueno, ¿cuánto? Medio día, cada 6 meses, un día al año, 2 días al año, y ayudan ya a poder mejorar la calidad de vida también de los colaboradores en general. Es importante poder considerar esto. Y Bueno, después también otro de los mitos con los que nos solemos encontrar y es muy frecuente, y ya lo veníamos conversando también el otro día acá, es que dicen que las personas con discapacidad son poco cumplidoras. Y realmente nos damos cuenta nosotros en la experiencia de que no es así, ¿verdad? Que las personas tanto les cuesta conseguir trabajo, como hablábamos el otro día, que tratan de cumplir al máximo con todas las responsabilidades laborales y poder salir adelante, ¿verdad? Entonces también es uno de los mitos que no se da en la práctica, ¿verdad? Que muchas veces está en el pensamiento, en la forma de ver las cosas de parte de los empresarios, que una vez que empiezan a vivir la experiencia de la inclusión, se dan cuenta que efectivamente no es así. muy bien. Ustedes tienen una campaña con Disney, ¿verdad? Así Contanos. es, quiero hacerles llegar una invitación a todas las personas con discapacidad que nos están mirando, inclusive a las personas sin discapacidad también y que quieran seguir formándose. Nosotros desde Inclúyeme constantemente estamos generando alianzas con organizaciones y con empresas y estamos llevando adelante un proceso de formación que arranca hoy con Disney, con la regional de Disney en Latinoamérica, en donde vamos a hacer distintos programas de formación totalmente gratuitos y de manera online. Vamos a hacer a través de la plataforma Zoom, donde vamos a tocar temas sobre productividad, metodologías ágiles, liderazgo, cómo prepararse para una entrevista de trabajo, cómo preparar tu currículum, educación financiera, autoconfianza y otros temas más de manera totalmente gratuita, y estos cursos van a ser brindados por colaboradores, por funcionarios de Disney Latinoamérica, ¿verdad? O sea, personas que están viviendo y aprendiendo en una de las mejores organizaciones para trabajar y es una excelente oportunidad para seguir formándose. Así que les invitamos a todos los que quieran participar a que visiten el Facebook de incluyeme.com y ahí van a tener el link de inscripción. Arrancan hoy los cursos, así que pasen a visitarnos en nuestras redes sociales y van a encontrar el link para poder conectarse a estas sesiones de muchísimo aprendizaje. Los temas, Hugo. Súper, vamos a hablar sobre productividad y gestión del tiempo, por ejemplo. Uno de los primeros temas también va a ser el tema de cómo prepararse a una entrevista de trabajo, cómo armar su currículum, las metodologías ágiles, ¿verdad? Que es un tema que está muy, muy de moda hoy en día y que las empresas están buscando mucho en sus colaboradores, que puedan conocer las metodologías ágiles para poder adaptarse a los cambios rápidamente. También cómo es el trabajo en equipo, la capacidad de colaboración y aprender de Disney, ¿verdad? Cómo Disney viene trabajando todos estos temas en donde sus propios colaboradores van a ser los que van a estar dando estas capacitaciones. Así que ahí veo que se está compartiendo también el flyer, el anuncio, así que les invitamos a todos a que de vuelta visiten el Facebook de incluyeme.com y ahí van a encontrar el link para conectarse a las sesiones y poder inscribirse y estar participando de este proceso de aprendizaje. Ahí está, las charlas gratuitas, cupos limitados, tienen tiempo todavía de anotarse entonces. Y nosotros vamos a estar hablando quizás de vuelta esta semana o la próxima para hacer una evaluación de estos primeros días de formación. Hugo, agradecemos inmensamente nuevamente tu tiempo, por levantarte tempranito, también con nosotros ahí con tu café en la mano y estar firme a esta hora para brindarnos información sobre inclusión en las mañanas. Gracias, Hugo, y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y con muchísimo gusto seguimos compartiendo durante todas las semanas tips sobre la inclusión efectiva. Así que un gusto y que tengan una linda jornada también todos. Con una sociedad más tolerante y más justa también con las personas con algún tipo de diferencia, algún tipo de discapacidad. Hasta luego, Hugo. Que tengas buen resto de jornada, Hugo, desde Inclúyeme Paraguay, acompañándonos aquí en Paraguay Noticias Amancio.